Muy buenas noches con todos, qué alegría poder estar un día más juntos en el podcast Caminando con los Santos en Divina Data. Hoy tenemos a un gran santo, a un santo que Dios llamó de una manera muy particular. Su nombre es San Telmo. Hoy lo conoceremos, hoy veremos por qué llegó a los altares y por qué es el patrono de los navegantes, el patrono de aquellos que guían, aquellos que llevan, aquellos que son pescadores y marinos. Hoy hablaremos de este gran santo, San Telmo. Vamos a pedirle a él, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender el misterio de su vida, para entender cómo pasó el de la burla a ser el fuego, a ser fuego de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, llena mi corazón y prepárame para comprender la vida de este santo, que pueda calar las palabras en volverme yo también santo, querer ser, querer alcanzar la santidad. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan e iniciamos nuestro podcast. A ver, para quienes nos escuchan, situémonos mentalmente en la siguiente escena histórica. Alguien ostenta el cargo más alto y más influyente de toda una ciudad. Va vestido con la seda más fina y cara del siglo XIII, desfilando por las calles en un semental majestuoso para que absolutamente todos le envidien. Y el segundo siguiente... El caballo se encabrita. Exacto. El caballo se encabrita, el jinete sale volando y acaba boca abajo en un charco de aguas fecales y lodo, mientras, la ciudad entera estalla en carcajadas. O sea, un desastre absoluto. Un papelón histórico, desde luego. Totalmente. Y la mayoría de las figuras públicas, ante una humillación de ese calibre, pues se esconderían para siempre. O, si pasara hoy, contratarían a un equipo de relaciones públicas para limpiar su imagen rápidamente. Pero el protagonista de nuestro análisis a fondo de hoy utilizó ese preciso instante de fango y vergüenza para convertirse en una de las figuras más poderosas y, francamente, misteriosas de la historia de la Iglesia. Y es una historia que desafía absolutamente toda la lógica moderna del éxito. En este análisis vamos a desgranar la figura de San Pedro González Telmo. Y para ello, contamos con un conjunto de fuentes muy particulares. Hablamos de crónicas históricas de la época, documentos hagiográficos de gran precisión y textos de profunda teología moral, como los de la histórica revista Ciencia Tomista. Ajá. Nuestra misión hoy es entender la anatomía de un cambio radical, cómo la gracia divina, o si alguien lo prefiere ver desde un ángulo más psicológico, cómo una crisis existencial absoluta es capaz de tomar a un hombre ahogado en el nepotismo y la vanidad extrema, sacudirlo hasta los cimientos y, transformarlo en un faro para los demás, literal y metafóricamente. Es que tenemos ante nosotros un contraste brutal, casi de guión cinematográfico, diría yo. Porque por un lado tenemos a un joven de la élite, un niño bien en toda regla, obsesionado con el estatus y el poder. Sí. Y por otro, el humilde fraile en el que se convirtió después. Alguien que terminó durmiendo en el suelo, asesorando reyes en plena guerra y salvando a marineros en medio del océano. Pero claro, para entender este abismo tenemos que viajar a la España del siglo XIII, a la Corona de Castilla, en plena época de la Reconquista. ¿De dónde sale exactamente este personaje? Pues a ver, nos situamos en la localidad de Fromista, en la actual provincia de Palencia, alrededor del año 1190. Y hay que aclarar que Pedro González no era ningún plebeyo. En absoluto. De familia humilde nada, ¿no? Nada de nada. Provenía de los Gundisalvi, una familia de la altísima nobleza, de un linaje antiquísimo que estaba emparentado de forma directa con la realeza castellana. Y claro, este origen es el que marca su destino. Su educación no fue la de un monje de clausura, ni mucho menos. Ya. Fue moldeado en el incipiente Studium Generale de Palencia, bajo una figura inmensamente poderosa, que era su tío, el obispo don Tello Tellez de Meneses. Te ponen la alfombra roja directamente.
Y sabemos que recibe una canonjía en la catedral siendo extremadamente joven. Pero lo que me resulta fascinante de leer las fuentes históricas de la época es cómo nos lo describen. O sea, no nos pintan a un joven piadoso meditando en silencio en un claustro. Todo lo contrario. No, para nada. Los historiadores antiguos son muy claros en esto. Lo definen textualmente, y cito, como un mancebo, gentil y donairoso, de recio temple y muy dado a la ostentación. Madre mía, la ostentación. Es que esa palabra lo dice todo. Fíjate en esa última palabra. Exacto. Esa descripción es fundamental porque revela su condición interior. Era un clérigo, sí, pero un clérigo profundamente mundano y fatuo. Su posición eclesiástica no era una vocación de servicio a los más pobres. Era un mero estatus de inmenso poder material. Tal era el peso de su familia que, consiguieron una bula papal especial para nombrarlo deán del Cabildo Catedralicio de Palencia. Que es un cargo importantísimo. Para que nos hagamos una idea, era el cargo más alto de la diócesis después del obispo. Y se lo dieron antes incluso de que tuviera la edad canónica mínima requerida. O sea, era el triunfo absoluto del nepotismo, la encarnación de la vanidad cortesana. Vamos, que era el enchufado definitivo de la Edad Media. Y aquí es donde la historia pega ese giro espectacular del que hablábamos al principio. El momento de la caída. Literal además, porque es el día de Navidad. Una fecha que él elige. Y esto es clave, no por una cuestión de devoción espiritual. No, ¿qué va? Sino como el gran escaparate para celebrar su flamante ascenso a deán, y organiza un desfile fastuoso por el centro de Palencia. Las crónicas dicen que va montado en un brioso caballo, engalanado y, cito, vistiendo unos vistosos vestidos de seda. O sea, quería dar el cante. Quería que todos le vieran y le rindieran pleitesía. Es que el ego humano, cuando alcanza su punto máximo de inflamación, suele volverse completamente ciego a su propia fragilidad. En medio de ese desfile, intentando llamar aún más la atención y arrancar los aplausos del público, Pedro hace que su caballo ejecute piruetas para lucirse. Y ahí es cuando la lía. Y es entonces cuando ocurre el desastre. El caballo da un salto extraño, se desboca y lo derriba bruscamente. Pero la providencia, o el destino, tiene un sentido de la ironía muy particular, porque no cae en suelo seco. No. Cae directamente de bruces en un infecto lodazal. Un charco enorme de barro asqueroso en pleno centro de la ciudad. Y de repente el gran deán, el noble intocable de la poderosa familia Gundisalvi, se levanta empapado, con la seda carísima arruinada, manchado de lodo, o sea, de la cabeza a los pies. Pero lo peor no es el golpe físico, claro. No, el dolor físico es lo de menos ahí. Lo peor es la reacción de la gente, porque las fuentes nos hablan de burlas sangrientas y de una rechifla general por parte de los palentinos. Imagínate, los mismos ciudadanos que minutos antes debían mostrarle una reverencia casi temerosa, ahora se ríen a carcajadas en su cara. Y es en ese preciso instante, bajo el eco de esas burlas, donde debemos detenernos para explicar un concepto teológico crucial. Es el concepto de la metanoia. Ajá. La metanoia no es simplemente un cambio de opinión o decir, ay, lo siento, me he equivocado. Es una conversión radical del corazón, una inversión absoluta de los valores y del ser mismo de la persona. En la teología moral y espiritual, se observa a menudo que la gracia divina permite la humillación pública extrema como una especie de instrumento quirúrgico. Qué buena metáfora. Se permite esa caída tan grotesca para destruir la vanidad del ego, que es lo que San Pablo llamaría el hombre viejo. Claro. Es como si el orgullo creara una coraza tan gruesa, tan impenetrable, que a veces solo el ridículo público y el fracaso absoluto pueden agrietarla para que entre un mínimo de luz, ¿verdad? Exactamente. Es un proceso de despojamiento necesario. Las fuentes documentales capturan el momento de su despertar interior con una lucidez teológica profundísima. De hecho, cito textualmente lo que dicen: «Vio a las claras la paga que reserva el mundo a sus adoradores». ¡Wow! En cuestión de un segundo, mientras se quita el barro de los ojos, comprende la absoluta vacuidad de los honores. Entiende que el aplauso humano es falso, es volátil, y que la imagen pública es, al final, una ilusión de cristal. Es que si trasladamos esto a nuestra época, a cualquier persona que nos escuche, pensemos en una figura pública actual. Alguien cuya imagen ha sido cuidadosamente construida a base de filtros en redes sociales, de campañas de marketing y agencias de relaciones públicas. Y de repente sale a la luz un vídeo viral vergonzoso que destruye esa fachada perfecta en cuestión de segundos. Y la reacción habitual hoy sería entrar en pánico. Claro,
Lo lógico, lo que haría cualquiera hoy en día sería eso, entrar en pánico, emitir un comunicado de disculpa fabricado y tratar de limpiar la mancha para seguir facturando. Pero Pedro hace algo insólito. En lugar de limpiar la seda, decide que el problema es la seda en sí misma. Decide abandonar ese mundo por completo. Y esa es precisamente la marca inconfundible de una conversión genuina. Pedro no busca restituir el honor perdido frente a los hombres, él busca la verdad frente a Dios. Así que en el año 1220 renuncia a todos sus altísimos cargos, a sus rentas millonarias, a su futuro prefabricado y se dirige a un convento muy humilde, el de San Pablo en Palencia. Un convento perteneciente a la Orden de Predicadores, los recién fundados y austeros dominicos. Las actas de su ingreso de verdad son estremecedoras. Cuando el prior, que obviamente sabía perfectamente quién era este joven y de dónde venía, lo recibe en la puerta, se produce un diálogo que ha quedado cincelado en la historia. Sí. El prior le pregunta, ¿qué pedís? Y Pedro, el hombre que días antes exigía reverencia de toda una ciudad, responde, la misericordia de Dios y la de esa santa comunidad, contestó él. Los pelos de punta. Es un momento sobrecogedor porque es pasar de exigirlo absolutamente todo a pedir misericordia. Ahora, uno podría pensar que al entrar en un convento y adoptar una vida de pobreza extrema y anonimato, pues Pedro desaparecería de los libros de historia para siempre. Un monje más, rezándole una celda y ya está. Sería lo lógico, ¿sí? Pero la realidad es que ocurre exactamente lo contrario. Y esto a mí me estalla la cabeza. Su nueva humildad no lo alejó del poder, sino que hizo que el poder lo buscara a él con mucha más fuerza. A ver, ¿cómo se explica esto? Pues es la gran paradoja del liderazgo espiritual. Al vaciarse de sí mismo, de su propia ambición, se convirtió en un consejero en el que se podía confiar ciegamente. Y esto no pasó desapercibido para una de las figuras políticas y militares más formidables de la Edad Media. Hablamos del rey Fernández III el Santo. Casi nada. Claro, el monarca de Castilla estaba rodeado de aduladores, de nobles que solo buscaban su propio beneficio, y buscaba a alguien que no estuviera corrompido por la ambición cortesana. Así que llama a este fraile dominico y lo nombra nada menos que su confesor personal y capellán militar. ¡Qué giro! De este modo, Pedro abandona el silencio del convento y acompaña al ejército real en las decisivas y durísimas campañas de la Reconquista en el sur. Estando en primera línea, fíjate, en la toma de Córdoba en 1236 y en el larguísimo asedio de Sevilla en 1248. Pero ojo, que no estaba allí de adorno, ¿eh? No estaba para bendecir las espadas, hacerse la foto y quedarse cómodamente en la retaguardia comiendo bien. Su presencia en la corte y en los campamentos militares era pura disrupción. Totalmente. Su labor era eminentemente moral, y sabemos que en una guerra la moral suele ser lo primero que desaparece. Pedro no solo escuchaba en confesión al rey, guiando la conciencia de un monarca que tenía, el destino de millones en sus manos. También bajaba al barro, y esta vez al barro real de los campamentos militares. Ya. Ejercía una autoridad moral férrea sobre los soldados. Frenaba activamente los saqueos de la soldadesca, elevaba la moral de las tropas cuando el desánimo cundía y, algo muy adelantado a su tiempo, la verdad, abogaba por un trato clemente y humano para los prisioneros árabes tras las conquistas. Claro, en una época caracterizada por una brutalidad bélica extrema, ¿no? Sí. Él era la voz de la conciencia cristiana que recordaba constantemente la dignidad del adversario derrotado. Y me imagino que a la soldadesca, a los mercenarios que esperaban enriquecerse con el saqueo y pasarlo bien, no les haría ninguna gracia tener a un fraile estricto arruinándoles el botín y la diversión. De hecho, los documentos recogen una anécdota que ilustra perfectamente el nivel de odio que llegó a despertar entre algunos sectores y cómo lo manejaba. Resulta que unos soldados, hartos de la rectitud de Pedro, deciden tenderle una trampa para destruir su reputación. Sí, es una historia tremenda. Contratan a una mujer que las fuentes describen como de vida disoluta para que finja querer confesarse con él a solas en la intimidad de su tienda de campaña. Así es. Y una vez a solas, la mujer despliega, todas sus artes para tentarlo. Pero va más allá de la seducción. Ejerce una coacción psicológica brutal. Le amenaza con gritar, con fingir una agresión o incluso con morir allí mismo si él no accede a sus deseos. Lo pone en una encrucijada terrible. Si huye, hay escándalo público. Y si cede, pues claudicación moral. Espera,
Espera, frena un momento, porque aquí es donde la historia se vuelve salvaje, a mi parecer. Según los textos, Fray Pedro coge unos carbones ardiendo del brasero, los pone en el suelo sobre su capa, se tumba encima de las brasas al rojo vivo, sin quemarse, y desde ese lecho de fuego invita a la mujer a unirse a él. Vamos a ver, desde una perspectiva puramente física e histórica, tenemos que tomar esto de forma literal. Suena a la típica leyenda geográfica exagerada para engrandecer la figura del santo, ¿no? Pues ahí está la clave, y es una observación excelente. Hay que entender cómo funcionaba la geografía medieval. Los hagiógrafos a menudo utilizaban elementos simbólicos o milagrosos para ilustrar una verdad espiritual profunda. Sin embargo, en el contexto de la ascética radical del siglo XIII, la mortificación física severa era una práctica muy real. Ajá. Independientemente de si los carbones estaban literalmente al rojo vivo o si es una hipérbole documental para representar el fuego de la tentación frente al fuego del sacrificio, el mensaje teológico y psicológico es aplastante. Él contrapone a las llamas de una pasión desordenada el fuego de una convicción absoluta. ¡Qué potente! La fuente relata que la mujer, ante la brutalidad de semejante acto de dominio sobre sí mismo, huye aterrorizada y profundamente conmovida, y los soldados que orquestaron la trampa caen en un arrepentimiento total. La anécdota, sea literal o simbólica, nos demuestra cómo una voluntad forjada en la renuncia es inquebrantable ante la manipulación. Es un nivel de guerra psicológica impresionante, la verdad. Ahora, avancemos un poco. Tras la exitosa conquista de Sevilla en 1248, uno pensaría lógicamente que Pedro se quedaría en Andalucía. Era el confesor del rey victorioso, estaba en una de las ciudades más ricas e importantes de Europa en ese momento, lo tenía todo para vivir cómodamente. Pero, de repente, coge sus cosas y se va al extremo opuesto de la península. Se va a las duras y lluviosas costas de Galicia y al norte de Portugal. ¿Por qué abononar la corte cuando estás, en la cima del poder? Pues por una razón fundamental que entronca directamente con la esencia de su metanoia inicial: el miedo a la comodidad. Pedro comprende el gran peligro de la corte. La corte, incluso la de un rey santo, es un lugar de lujos, de intrigas, de poder terrenal. Si se quedaba en Sevilla, corría el riesgo inmenso de volver a convertirse en el clérigo aburguesado que fue en Palencia. Claro, el fantasma de su pasado. Exacto. Además, el carisma de la Orden de los Dominicos es la predicación itinerante. Él siente que su misión diplomática y militar ha terminado y necesita volver a las raíces, a los más humildes y desamparados. Y en Galicia no se dedica solo a dar sermones, que esto es muy curioso. Asume una faceta que casi podríamos llamar de ingeniero social. Los ríos en esa zona, con las lluvias torrenciales, eran unas trampas mortales para los campesinos. Así que este fraile empieza a impulsar activamente la construcción de infraestructuras, de puentes de piedra que eran vitales. Sí. Destacan especialmente el puente de Castrillo y el de Arramallosa. O sea, estamos hablando de la caridad aplicada a la obra civil. Es que él comprende que la atención espiritual debe ir siempre acompañada de la protección física de los más vulnerables. Y es precisamente construyendo el puente de Arramallosa donde ocurre uno de sus milagros más rigurosamente documentados en las fuentes. Cuéntanos. Mientras Pedro predicaba a una multitud de trabajadores y fieles al aire libre, se desata una tormenta gallega de una violencia inusitada. La gente entra en pánico y empieza a huir buscando refugio. Pero Pedro se mantiene firme, eleva una oración con un fervor sobrecogedor y, según el testimonio de los presentes, la tormenta literalmente se divide. ¡Madre mía! Sí. La lluvia torrencial cae a ambos lados, pero deja completamente seco el espacio exacto donde estaban él y sus oyentes. Es de locos. Y claro, este supuesto dominio sobre los elementos meteorológicos es lo que empieza a forjar su vínculo legendario con las gentes del mar. Porque si hay alguien en el siglo XIII que vive aterrorizado por las tormentas, son los marineros. Lo que nos conecta directamente con el fenómeno por el que su nombre es conocido a nivel mundial, incluso por gente que jamás ha pisado una iglesia, que es el famoso fuego de San Telmo. Un fenómeno fascinante, sin ninguna duda. Y vamos a explicarlo porque la ciencia detrás de esto es interesantísima. Los documentos científicos actuales nos confirman que el fuego de San Telmo, pues no es fuego, no quema. No, claro que no. Es un fenómeno de la física atmosférica llamado descarga de efecto corona. Para visualizarlo es como frotar un globo contra el pelo para crear electricidad estática, pero a una escala monumental, del tamaño de un huracán.
Durante una tormenta eléctrica intensa, la atmósfera se carga masivamente de electricidad y esa energía necesita descargarse, busca tierra. Busca una salida, sí. Claro. Entonces, cuando ese campo eléctrico fortísimo, y hablamos de entre 1000 y 30.000 voltios por centímetro, entra en contacto con un objeto metálico puntiagudo, o por ejemplo, el mástil de madera mojada de un barco, la fricción es tal que el aire literalmente se desgarra a nivel molecular, o sea, se ioniza. Y esa ionización de los gases de la atmósfera, específicamente del nitrógeno y el oxígeno, crea un plasma luminiscente de color azulado o violeta que envuelve las puntas de los mástiles. Y esa es, punto por punto, la explicación rigurosa de la física moderna. Pero el ejercicio que debemos hacer aquí en este análisis es de empatía histórica. Tenemos que conectar esa ciencia con la psique y la fe de la época. Claro, ponte en su lugar. Imagínate ser un marinero en una carabela del siglo XIII o del siglo XVI. Estás atrapado en la inmensidad de un océano negro como la brea. Te azotan vientos huracanados, olas de 10 metros que amenazan con engullir el barco. Estás convencido al 100% de que vas a morir. Y de repente, en el pico de la desesperación, la punta del mástil principal se ilumina con un resplandor azul, irreal, casi fantasmagórico, pero que no quema la madera. Ya ves. Para ellos, eso no era una descarga de efecto corona, era una teofanía. Era la respuesta directa a sus gritos. Era la presencia protectora de su santo patrón bajando del cielo para decirles: no temáis, estoy aquí, y la tormenta pasará. Uf, es que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Y no hablamos de leyendas de taberna ni de cuentos. Hablamos de que los exploradores más pragmáticos y grandes de la historia lo registraron en sus bitácoras como un hecho de salvación real. Cristóbal Colón lo documentó en su primer viaje. Magallanes también. De hecho, tenemos la crónica exacta de Antonio Pigafetta, que era el cronista oficial de la expedición de Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo. Sí, un documento histórico de primer orden. Pues en pleno terror por una tempestad que amenazaba con hundirlos, Pigafetta escribe en su diario, y cito: «En una noche muy oscura se nos apareció como una bella antorcha en la punta del palo mayor. Nos creíamos perdidos, pero el viento cesó en ese mismo momento». O sea, para esa tripulación esa luz era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Es la luz que desafía a la oscuridad más absoluta. Ahora, para ser precisos con la historia, creo que es necesario hacer una breve aclaración sobre el nombre. Porque uno se preguntará si nuestro protagonista se llama Pedro González, ¿por qué el mundo entero lo conoce como San Telmo? Es verdad, no cuadra mucho. Pues las investigaciones nos demuestran que es fruto de una fusión fonética popular a lo largo de los siglos. Antes de que Pedro González existiera siquiera, los marineros del Mediterráneo invocaban a un mártir antiguo, San Erasmo de Formia, que en los dialectos italianos derivó a San Telmo. Con el paso del tiempo, y dada la arrolladora fama que adquirió el fraile español como protector en el mar, los marineros portugueses y españoles empezaron a mezclar los nombres. De San Telmo se pasó a San Telmo, y de ahí a San Telmo, asignando finalmente todo ese acervo de protección sagrada a nuestro humilde dominico palentino. La física y la fe se acaban entrelazando en un solo nombre. Pero claro, el objetivo de esta inmersión de hoy no es solo acumular datos curiosos sobre el medievo. Si traemos toda esta historia al presente, a nuestro día a día, a la vida de quienes nos escuchan, ¿cómo se traduce la vida de este hombre del siglo XIII a nuestra realidad, que es tan hiperconectada y aparentemente lejana? Pues, adoptando una mirada pastoral y reflexiva, yo creo que la biografía de San Telmo nos lanza una advertencia magistral sobre la futilidad de la vanidad. Vivimos en una época donde la identidad personal a menudo se construye enteramente sobre el qué dirán. Nos agotamos buscando la validación externa, acumulando seguidores, proyectando una imagen pública de éxito sin fisuras. Y San Telmo nos demuestra que esa estructura es de cristal muy fino. Se hace añicos en el primer lodazal de la vida. En cuanto te caes del caballo, vamos. Exacto. Su historia nos enseña que el poder que buscaba para sí mismo de joven solo lo hizo ridículo. Sin embargo, el poder que ejerció después para servir a Dios y defender a los vulnerables, lo hizo eterno. La grandeza real exige, paradójicamente, un desprendimiento absoluto del protagonismo. Totalmente. Porque, hoy en día no estamos navegando en carabelas de madera a merced de los huracanes, es cierto, pero estamos rodeados de otro tipo de tempestades que nos hunden igual. Hablamos de la incertidumbre económica constante, de crisis de ansiedad, de la sobreinformación que nos paraliza. Entonces,
cuando las personas sienten que su barco personal se está yendo a pique, ¿qué lección práctica podemos extraer de esa actitud que tuvo San Telmo ante el miedo y la tormenta? La lección principal reside en dónde decidimos fijar la mirada. Cuando Pedro estaba cubierto de barro y humillado, dejó de mirar sus ropas arruinadas y levantó la vista hacia lo eterno. En medio de nuestras crisis modernas, recordar la figura de San Telmo es un ejercicio de humildad. Implica aceptar que no somos los dueños absolutos de nuestro destino. Requiere la valentía de soltar el control obsesivo que tanto nos agota. Aceptar que nuestros fracasos pueden ser las mejores lecciones y confiar en que incluso en la noche más cerrada hay un propósito operando. Mantener el rumbo no significa no sentir pánico, significa aferrarse a una luz, a una convicción profunda anclada en el bien común, sabiendo que la tempestad acabará cediendo. Si miramos el arco narrativo completo de la vida de este hombre, me parece de una poesía abrumadora. Comenzamos con la imagen de un joven soberbio, altivo, manchado de lodo y humillado hasta la médula frente a las carcajadas de toda su ciudad. Sí, y terminamos con la figura de un fraile despojado de todo artificio, cuya integridad guió la conciencia de los reyes más poderosos en la guerra, y cuyo espíritu terminó iluminando, de manera prodigiosa, la oscuridad de los marineros aterrorizados por la furia implacable del océano. Eso nos deja con una pregunta incómoda. Nos pasamos la vida entera esquivando el barro, optimizando nuestras carreras, poniendo filtros a nuestras fotos, aterrados ante la más mínima posibilidad de hacer el ridículo o de fracasar en público. Pero si uno de los legados más perdurables e inspiradores de la historia se forjó exactamente en el momento de mayor humillación que alguien podía sufrir, pues quizá el mayor riesgo que corremos en la vida no sea caer en el barro. Quizá el verdadero peligro sea quedarnos para siempre, perfectamente limpios, pero vacíos por dentro. Nos quedamos con esa reflexión para nuestra audiencia. Ojalá que esa luz azulada en medio de la tormenta acompañe a todo aquel que sienta que está perdiendo el rumbo. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. Qué profundo, definitivamente. San Telmo nos enseña eso justamente, el saber que es Dios nuestro rumbo. ¿Cuántas veces nos hemos desviado? ¿Cuántas veces nos hemos alejado? ¿Cuántas veces tú escuchas hoy? Conocerás a personas que se han alejado, amigos cercanos, que se han alejado de Dios y tal vez necesitan un guía. Vamos a pedirle a San Telmo que nos ayude, que interceda por nosotros ante el cielo y vuelva a existir esa luz de Dios en ellos. Por la conversión de los pecadores, por aquellas personas que hoy necesitan de esta oración para sostenerse. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios te bendiga en Jesús, José y María. Nos vemos.